¿Patinó el ministro del Interior y en consecuencia el gobierno con este asunto? Por decirlo menos, una situación penosa por la que pasó el ministro, sobre todo el hecho... Pero hasta ahora no han dicho que se han equivocado, ¿no? Debería pedir disculpas, ¿no? Porque no es el número 2, este señor nunca ha tenido ningún cargo. Una vez que purgó cárcel ya no regresó o no hay evidencia de que haya regresado. No hay ninguna evidencia de que haya regresado, es más, él ha colaborado con la policía. Sí. Y él, a tal punto que él y su hermana han sido considerados como traidores por su hermano Víctor Quispe Palomino. Lo mínimo que debe haber hecho es cruzar información con la DIRCOT. Ayer, como ustedes saben, se detuvo a Iván Quispe Palomino, hermano de la cabecilla de los remanentes del Sendero Luminoso, en San Juan del Lurigancho, distrito que está en emergencia, y esto fue presentado como un éxito de la política de seguridad del gobierno, pero rápidamente aparecieron noticias que decían que además lo presentaron como el número 2 de esa organización, información que decía que el señor o el ciudadano Iván Quispe Palomino no estaba requisitoriado, no era el número 2, que los problemas con el DNI que se le habían atribuido no eran ciertos, en fin. Y sin embargo, apareció horas después el presidente del Consejo de Ministros, el señor... el ministro del Interior, el señor Santibáñez, a decir que sí, que tenía requisitorias y que, en fin, la detención era lo que se había dicho que era. Que la Policía Nacional acaba de capturar a Iván Quispe Palomino, segundo mando del Partido Comunista del Perú, anteriormente denominado Sendero Luminoso, y que ha sido detenido en un operativo Génesis de nuestra Policía Nacional del Perú, que justamente estaba desarrollando actividades a razón de estos estados de emergencia, y ha sido capturado por la Policía Ferroviaria, la División de Seguridad Ferroviaria, que pertenecen a la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Bueno, las circunstancias justamente del hecho es que se estaba desarrollando el operativo Génesis en San Juan del Lurigancho, y a razón justamente de los controles de identidad en la estación Los Jardines de la línea 1 de San Juan del Lurigancho fue interceptado y reconocido por nuestro personal policial. Inmediatamente ha sido reducido y hemos capturado al mando número 2 de Sendero Luminoso. Esto ha ocurrido hace unos minutos. Estoy siendo informado por el comando de la Policía Nacional que fue detenido cuando se encontraba transitando en la estación Jardines de la línea 1 de San Juan del Lurigancho. Presumiblemente, conforme la información que teníamos de la policía, se estaba moviendo con un documento de identidad falso, generando un delito de doble identidad, pero ha sido reconocido por nuestro personal policial especializado e inmediatamente se procedió a su detención. Muy bien, ese fue el anuncio del ministro del Interior, pero, como les decía, otras voces cuestionaron lo que él había anunciado y la veracidad de lo que había dicho. Una de ellas, la del especialista en temas de terrorismo y narcotráfico, Pedro Yaranga, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, señor Yaranga? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Patinó el ministro del Interior y en consecuencia el gobierno con este asunto? Por decirlo menos, una situación penosa por la que pasó el ministro, sobre todo el hecho... Pero hasta ahora no han dicho que se han equivocado, ¿no? Debería pedir disculpas, ¿no? Porque no es el número 2, este señor nunca ha tenido ningún cargo, ni siquiera ha sido jefe de una pequeña patrulla, nada de eso. ¿Pero estaba en Sendero Luminoso? Estuvo pero hace muchos años, pero en condición de combatiente o precombatiente. Y después fue capturado y purgó cárcel. Efectivamente. Una vez que purgó cárcel ya no regresó o no hay evidencia de que haya regresado. No hay ninguna evidencia de que haya regresado, es más, él ha colaborado con la policía. En la misma situación estuvo su hermana y su mamá. Su mamá ya es fallecida. Sí. Y él, a tal punto que él y su hermana han sido considerados como traidores por su hermano Víctor Quispe Palomino. Y de hecho tenía un domicilio que era fácilmente identificable. Por supuesto. No era una persona que estaba escondiéndose entre las sombras y que de pronto le han echado el guante. Se dedicaba a ocupaciones temporales, principalmente de construcción civil, y casi la misma situación también vive el primogénito del camarada José, que también cumplió su condena, ha colaborado con la policía y efectivamente ahora hace su vida. ¿Qué hay de las requisitorias? El
presidente del Consejo de Ministros ha confirmado que había una del 2013, otra del 2015, una del 2016, pero uno revisa, pone el DNI... Y no tiene ninguna requisitoria. Entonces eso es falso. Simplemente es control de identidad. El señor debería estar, hoy día debe haber salido. Presumo que mañana el señor saldrá en libertad y no hay a quien presentar. Y no hay tal cabecilla terrorista en este caso. Sí, nos dicen de producción que lo último que se sabe es que ha sido trasladado a medicina legal hace 15 minutos. Eso no parece ser la antesala de su liberación, ¿no? Podría ser también, ¿no? También. Simplemente es control de identidad, listo, ¿no? Para ver en qué situación aportaba otro documento que no era de él. Pero eso es cierto, porque también he leído noticias que dicen que no, que lo que pasa es que hay dos Iván Quispe Palomino y que en consecuencia atribuirle el DNI de uno al otro es lo que ha producido estas ideas de que hay un... Probablemente eso haya sido, ¿no? Pero usted no tiene información cierta sobre eso. No tengo esa información certera. Sí. Sin embargo, yo he revisado personalmente también con su DNI y no tiene ninguna requisitoria. ¿Y no estaba tampoco en el programa de recompensas? No, absolutamente no. Porque, digamos, si es o era el número 2 de la organización terrorista, evidentemente habría estado... Los Quispe Palomino están en esa zona del Bray desde el año 99. Sí. Y si revisamos todo el organigrama que año tras año informa a las Fuerzas Armadas de la Policía, no está ni siquiera como suplente. Es decir, dentro de lo que las autoridades, la policía, la DIRCOT, lo que fuese, entiende sobre el funcionamiento de la organización terrorista, el señor no aparece y de pronto lo capturan y dicen que es el número 2. Era el número 2, ¿no? Imposible, ¿no? Es más, lo mínimo que debe haber hecho es cruzar información con la DIRCOT y la DIRCOT sabe que esa persona está pues libre hace años, ¿no? Él ha estado trabajando en San Juan del Lurigancho, estuvo trabajando en Ica, porque en Ica tiene familiaridad, y de ahí no pasaba más. El ministro del Interior ha dicho que lo tiene sin cuidado, lo que usted... No, pero lo que pasa es que no quiere reconocer pues el tremendo error que ha cometido, ¿no? Él debería, más bien en su condición de ministro, debería pedir disculpas, ¿no? No, además hay una persona detenida y que aparentemente es por un afán político. Porque ya purgó condena por... Pero si esta persona se asesora mejor, podría hacer respetar sus derechos también. No, ciertamente. Porque esto es un abuso. Bien, vamos a aprovechar que tenemos presente acá al señor Pedro Yaranga para preguntarle por este libro que acaba de publicar, Gritos desde el Silencio, PCP, Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso en el Brain, 1983-2020. Es una colección del Bicentenario sobre el Bray. Se ha escrito moderadamente muchos libros, pero puntuales. Este es el único libro que engloba totalmente las dos cuencas, Valle del Río Apurímac, la parte del río Tambo y también la parte de Ucayali. Todo lo que no se sabe hasta ahora. Cómo empezaron este clan de los Quispe Palomino, el gran secuestro del 91 y hay una serie de cosas más. Obviamente también los errores de la policía, de las Fuerzas Armadas. Es una investigación calificada de más de 30 años. Y, por ejemplo, si usted tuviese que decir cuál es una gran revelación que trae este libro de algo que no se conocía. La existencia, por ejemplo, de las masas cautivas, la existencia de campos de concentración que existió, que en algún momento... ¿Existió campos de concentración? No, pero digo, usted existió es pretérito, ¿ya no hay campos de concentración? No, actualmente no. Ya. Y lo otro, el gran operativo del año 91 que marcó, porque todo el ENE estaba sitiada. Y el gran operativo en el 91 duró más de 5 meses a cargo de las Fuerzas Armadas y por un lado desde la Apurímac a cargo de los comités de autodefensa, que son las personas, los hombres que se armaron justamente para enfrentar a Sendero Luminoso. ¿Cuál es la situación en este momento de los remanentes? Que continúa. Frente a lo que era hace 2 años, digamos. O sea, este fenómeno ha crecido, ha decrecido. Cada año que pasa siempre está de más a menos, de todas maneras, ¿no? Por los golpes que ha recibido. En cuanto a cuadros importantes, todavía tiene, pero no tiene de la calidad de los cuadros que ha perdido, ¿no? Por ejemplo, el camarada Raúl va a ser irreemplazable. Las capturas que han hecho también la policía y las Fuerzas Armadas
de jóvenes que estaban en pleno ascenso, que finalmente se han convertido en colaboradores. Actualmente hay, por ejemplo, el número 2 actualmente es su propio hijo, y los otros que están ahí integrando el comité central son efectivamente personas que no tienen ya mucha experiencia y otros que están un poquito ya pasados de edad. ¿Y sigue habiendo una carga ideológica importante en la organización? De todas maneras, de todas maneras. Lo otro que siempre objetan es que este tiene mayor relación con el narcotráfico, pero Sendero Luminoso, por lo menos desde mediados del año 82, siempre tuvo relación. Entran a controlar el Huallaga, luego controlan el Bray, se equiparan los gastos. Si no es eso, jamás hubiera... ¿En qué sentido se equiparan los gastos, perdón? Porque los costos son altos. Sí. Entonces hay el tema de la alimentación, de la vestimenta. Los gastos para el propio Sendero. Para mantener efectivamente al batallón. Ese fue su fuente de fondos, digamos. Así es, así es. Y siempre pero en el mundo, siempre, cualquier organización subversiva, terrorista, si no es el narcotráfico, son las armas, si no es el petróleo, efectivamente, sin eso no vive. Pero, bueno, finalmente decía, el ingrediente ideológico es importante todavía. La idea de tomar el poder y instaurar, digamos, un régimen como... El tomar el poder a través de las armas, obviamente eso ya lo han dicho, que es casi imposible, sí. Pero para ellos también una forma de poder es la infiltración masiva en pequeños partidos políticos y tomar. Algo de eso habrían tomado, por ejemplo, con Pedro Castillo, ¿no? Ajá. ¿Consideran que su participación en el gobierno de Pedro Castillo fue un éxito? Ellos consideran, sí, eso. No se olvide que en el Bray empezaron haciendo campaña por Pedro Castillo, para que voten por Pedro Castillo. Bien, vamos a leer con interés entonces el libro que nos ha entregado y le agradecemos la presencia aquí al especialista en temas de terrorismo y narcotráfico, Pedro.